Un minuto pasó de la hora 19, Senderos Culturales www.puntocero.me. También estamos en Facebook.cero. Mi nombre es Osvaldo Aldama y estamos haciéndole compañía hasta la hora 20 en este programa número 19. 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una tarde nublada aquí en la ciudad. Bueno, ya está con nosotros, ahí la estoy viendo y espero que me escuche bien. Miriam Barberena. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes. Sí, yo te escucho perfecto. Ah, ¿Vos me perfecto. escuchas bien? Sí, te escucho fantástico, muy bien. Bueno, vamos a hablar Bárbaro. con Miriam a propósito de la presentación que va a ser el 1 de septiembre a las 18:30 junto a Eve Roig en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502, en la sala Augusto Cortázar, que está ubicada entrando por la biblioteca, donde entra el personal. Ahí, con unas escaleritas más abajo, está la sala Augusto Raúl Cortázar, que voy a aclarar, si me permitís, estos 30 segundos, Miriam. Claro. Quiero aclararles porque mucha gente me dice, no, ¿cómo Augusto Raúl Cortázar? ¿No será Cortázar, Julio Cortázar? No. Augusto Raúl Cortázar fue un académico, abogado, doctor en letras, bibliotecólogo, y folclorólogo, reconocido en Argentina. Y además, tanto la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Letras, así como el CEFARC, creado en 1963, lleva su nombre como homenaje. Fue primo del escritor Julio Cortázar. Esto es bueno aclararlo porque sabes que hay mucha gente que cree que uno se equivoca, ¿no? Y dice, ¿cómo Cortázar? Sí, es Sala Raúl Cortázar. Bueno, ahí va a presentar Miriam, va a presentar la enseñanza de la ética a través de la regla de oro para aprender a tratar a los demás como queremos ser tratados, de Editorial Miño y Dávila. Pero quiero tener un párrafo para presentarla a Miriam Barberena, que es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Enseñanza de la Lengua y la Literatura, Universidad Nacional de Rosario, y profesora de castellano, literatura y latín en la Escuela Normal Nacional Superior de Profesorado número 1. Hizo su carrera docente como profesora en el nivel secundario y terciario y como formadora en su área en la Dirección de Formación Docente Permanente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora sí, Miriam, bienvenida después de esta presentación. Y para aquellos que no conocen a Raúl Cortázar, bueno, ya dimos la información. Bueno, quiero que nos hables Perfecto. de este libro y de esta presentación. A ver. Bueno, en principio, agradecerte el dato que me estás dando porque yo era de las que ignoraba completamente que se trataba de la sala, viste que uno dice, no sé, yo hasta ahora siempre decía sala Cortázar, digamos, ni siquiera me había fijado que es Augusto Cortázar, no sé, siempre, por supuesto, que estaba completamente convencida de que se refería A a Julio Julio. Cortázar. No había tenido en cuenta todo esto que decís. Conozco la sala y todo, de haber ido a verla y eso, pero Mirá, no había pescado este, estos datos que te estás trayendo vos. Bueno, así que gracias. no, por favor, Este, por favor. y bueno, Este, muchísimas gracias también muchas gracias por la invitación y bueno, por toda la introducción que hiciste. no, y me quedé con este prólogo, hay acá, de Jean-Paul Broncard, que dice: Miriam Barberena ha emprendido un gran trabajo cuyos resultados que presentan esta obra corresponden a tres campos raramente asociados: la filosofía, la lingüística y la didáctica. Bueno, te escucho, Miriam. Bueno, sí, un poco, digamos, en la cita esta que acabas de leer de Broncar, bueno, Broncar es digamos, la gente que, como yo, que somos del área de la lengua y que nos dedicamos a la enseñanza de la lengua, en el caso mío a nivel secundario y a nivel terciario, todo lo que es la didáctica de la lengua, Broncar es uno de los referentes. Eh,
Y bueno, la verdad que fue para mí una enorme alegría que él me dirigiera la tesis. Bueno, él como que hace un planteo respecto de la descripción del lenguaje, viste que meterse con el tema del lenguaje, de cómo funciona el lenguaje, de qué es el lenguaje, la relación entre nuestro psiquismo y el lenguaje. Bueno, son justamente temas que este, los seres humanos venimos estudiando desde siempre, qué sé yo, Platón, Aristóteles ya estudiaban estos temas. Así Claro, que por eso el lenguaje, digamos, hay un abordaje del lenguaje que claramente tiene una pata fuerte en la filosofía, porque como que justamente son esas preguntas como profundas, ¿no? Pero bueno, en realidad nuestra área es la enseñanza de la lengua. Así que por eso justamente están los tres aspectos, ¿no? La lingüística, la filosofía y la didáctica. Y en el caso mío, digamos, a mí lo que me interesó siempre, toda mi carrera docente, siempre me interesó mucho el tema de la convivencia. ujú, Y bueno, cuando trabajo en la escuela, la convivencia en la escuela. Y de alguna manera tuve como condiciones azarosas y buenas para mis búsquedas, que en el 2002, 2003, la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, donde yo trabajo, yo vivo en Villa Gesell y trabajé siempre acá, o sea, casi siempre, digamos, eh, en la provincia de Buenos Aires empezó a llegar como toda una normativa respecto de la convivencia en las escuelas secundarias, nueva, tradicionalmente, digamos, las escuelas secundarias organizaban su disciplina, su convivencia, con, bueno, con ese que se llama el paradigma punitivista, ¿no? Las amonestaciones, o sea, te portás mal, te está el castigo. Bueno, todo eso fue lo que se empezó a cuestionar, se empezó a trabajar con otra normativa, con otro encuadre, intento, digamos, de, de trabajar con la responsabilización, de trabajar los conflictos a través del diálogo. Bueno, toda esa normativa que llegaba a la escuela, yo la tomaba porque tenía mucho que ver con la perspectiva con la que yo ya quería trabajar y venía intentando trabajar. Así que bueno, digamos que toda esa ola a mí me sirvió mucho para seguir estudiando, seguir investigando. eh, y bueno, yo digamos, desde muchísimos años participo del movimiento humanista y nosotros trabajamos mucho con la regla de oro, ¿no? Que la regla de oro es trata a los demás como quieres que te traten. Y para mí era muy evidente de cómo realmente introducir ese principio a la hora de reflexionar sobre los conflictos abre como un panorama, ¿no? Así que bueno, fue medio como que naturalmente fui haciendo ese caminito, que primero hice la tesis de la maestría, ujú. en el cual ya trabajé estos temas, y después me gusta mucho seguir estudiando. Bueno, tuve la oportunidad, como te dije, de que Broca me codirigiera, que era el aspecto tan importante de él desde la lingüística. Y bueno, mi directora de tesis fue Eve Roy, con la que ahora me va a acompañar también en la presentación. Y bueno, digamos que todo terminó en esta tesis y una vez que uno tiene hecha una tesis, por lo menos fue lo que me pasó a mí, fue, bueno, cómo la muestro, cómo la comparto, cómo algo que circule. Y Ujú. bueno, y ahí fue que salió el proyecto de hacer el libro. Le voy a pedir a Eduardo Ferreira que nos muestre la tapa del libro con, digamos, el afiche en sí de la presentación del libro de Miriam. Estamos hablando de Miriam Barberena, que presenta el 1 de septiembre a las 18:30 en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en la sala Augusto Cortázar. Presenta el libro La enseñanza de la ética a través de la regla de oro para aprender a tratar a los demás como queremos ser tratados. Entrada libre y gratuita, la va a acompañar Eve Roy. Esto es Agüero 2502, 18:30 del 1 de septiembre. Miriam, la regla de oro, a mí me encantó cuando leí esto y justamente regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten. Y yo creo que es algo que invita a reflexionar y a repensar. No solo creo que
por supuesto, en la lengua, sino también, por supuesto, en lo que tiene que ver hoy en día con el trato, no solo el trato que tienen los chicos, los adolescentes, los adultos, muchas veces un tanto violento, ¿no? Se han perdido algunos valores. Y yo creo que con este libro vos querés justamente eh, llegar a que todos reflexionen que se puede, digamos, mejorar todo esto. ¿Es así? Y sí, por eso, sí, tal cual, viste, como yo te comentaba, cuando uno trabaja en una escuela, digamos, es como muy patente como, digamos, la dificultad de una buena convivencia te impide hacer el trabajo con el que vos vas, digamos, queriendo ir a la escuela a enseñar, y bueno, si no se resuelve el tema de la convivencia, obviamente el trabajo no se puede llevar adelante. Y así que efectivamente mi interés en proponer la regla de oro tenía que ver con esto, ¿no? La regla de oro tiene, a mí me parece, una particularidad, que es que, viste que la regla de oro, bueno, vos justamente estás comentando de que te llamó la atención el título, te gustó y por eso me invitaste. Si no hubiera pasado eso, no me hubieras invitado, digamos, ¿no? Este, pero la particularidad de la regla de oro es que parece como un principio muy sencillo. Trata a los demás como quieres que te traten. Tiene otra versión, la regla de oro, que es no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Ujú. Es un principio sencillo que en general no ha sido cuestionado. Sí ha tenido sus cuestionamientos, bueno, si tenemos tiempo también podemos hablar de eso, Ujú. pero básicamente parece una cuestión bastante de sentido común y bueno, sí, ¿por qué no vamos a estar de acuerdo con este principio? Pero vos sabés que profundizando un poco, ¿no? Que fue lo que yo hice en la tesis, o sea, trabajé bastante preguntándole a las personas que hice en total 12 entrevistas, 13, perdón, 13 entrevistas. Entonces, bueno, yo justamente trataba de ahondar un poco acerca de cómo razonan las personas cuando están en un conflicto, si tienen en cuenta o no esta regla. Bueno, era interesante las charlas que yo tenía con ellos. Y claro, todos me contestaban que estaban de acuerdo con este principio, pero a la hora de ver cómo usaban el principio, con qué lógica lo usaban, y esto, bueno, no solamente sale de mis entrevistas, sino también de otras personas que han estudiado este tema, muchos asocian la regla de oro con este otro principio, que es hay dos maneras de interpretarlo. Una que es una versión mejorada de la ley del talión, ¿no? Ah, O sea, esta cosa de, bueno, si vos no me hablas, yo tampoco te hablo. sí. O sea, ahí lo que se ve es que hay como una equivalencia, ¿no? Entre el trato que yo recibo y el trato que doy, hay como una equivalencia. Como a mí no me habla, yo tampoco le hablo. Y si nosotros pensamos cómo nos manejamos nosotros en nuestra moral cotidiana, nos damos cuenta de que está totalmente atravesada por este principio, que es cuando a mí no me gusta algo que me hacen a mí, yo en general devuelvo ese mismo maltrato que a mí no me gusta recibir. Y lo vemos como muy natural, o sea, no, esto que incluso justamente en uno de los ejemplos que aparece así, ¿no? Uno de los entrevistados decía, bueno, cuando mi viejo no me habla, yo tampoco le hablo, ahí yo aplico la regla. Bueno, justamente eso no es la regla de oro, eso es una versión mejorada de la ley del talión, ¿no? Porque la ley del talión dice ojo por ojo, diente por diente. Bueno, la ley del talión respecto de la venganza irrestricta era también un adelanto, ¿no? O sea, si vos me robás una vaca, yo tengo derecho a robarte una vaca, no tengo derecho a matar toda tu familia. O sea que la ley del talión es también una mejora, ¿no? Exacto. Pero bueno, justamente esa moral cotidiana, que es esta ley mejorada del talión, no siempre tenemos conciencia de que, claro, nuestra moral cotidiana está atravesada por la ley del talión, no por la regla de oro. Y bueno, Mm, por supuesto, ni que hablar lo que son las políticas la política internacional, o sea, cómo las naciones justifican las mutuas agresiones, o sea, obviamente que ahí lo que rige es la ley del talión. ujú. Y después hay otra versión que la gente, digamos así, si no reflexiona mucho sobre estas cosas, puede también confundir con la regla de oro, que es esta otra cosa que es el derecho a la reciprocidad en el trato, ¿no? Entonces, acá razonamos así. Bueno, yo te trato bien, vos también tratame bien.
Ujú. Pero si yo te presto mis libros, ¿cómo vos no me vas a prestar tus libros? ¿No? O sea, esa es otra forma en que nosotros justificamos nuestra moral cotidiana, nuestro trato cotidiano. Nuestro sentido común está armado básicamente con esos dos principios, la ley mejorada del talión y la exigencia de la reciprocidad. Es nuestro sentido común, no tiene nada de malo, pero no es la regla de oro. La regla de oro, lo que justamente por eso es, digamos, tan profunda y nos rompe nuestro sentido común, es dar el trato que a uno le gusta recibir, de manera totalmente independiente del trato que yo recibo. Entonces es como, bueno, vos no me prestás tus libros, pero a mí me gustaría que me prestaras tus libros. Entonces, bueno, Miriam, hacete cargo, presta tus libros. Claro. Entonces ves que realmente cuando uno reflexiona un poco más profundamente, es como un poco raro, o sea, porque rompe, por esto que justamente rompe el sentido común. Así que a mí, digamos, la regla de oro me gusta pensarla no en el sentido, porque justamente sería contradictorio pensar que uno puede imponer la regla de oro o que uno puede obligar a otros a que utilicen la regla de oro, porque justamente sería totalmente contradictorio con la regla de oro. Entonces, lo que dice Riquet, ¿no? Este filósofo sobre el cual yo pude basarme para armar esta tesis, Riquet lo que dice es que la regla de oro nos abre a la reflexión ética, ¿no? Que justamente haciendo una diferencia entre la ética y la moral, ¿no? Que nosotros tenemos así como muchos principios morales que nos sirven para andar enjuiciando lo que los demás hacen, ¿no? Si está bien, si está mal, bueno, ese juicio permanente que tenemos, bueno, esa no sería una reflexión ética, ¿no? La reflexión ética justamente es este, una mirada puesta sobre las propias decisiones, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, que la regla de oro te abre a la reflexión ética, ¿no? Te muestra un panorama donde te pone ahí a jugar otros principios en los cuales vos todavía no habías estado pensando, ¿no? Estamos conversando con Miriam Barberena, que presenta su libro La enseñanza de la ética a través de la regla de oro, para aprender a tratar a los demás como queremos ser tratados. El miércoles 1 de septiembre, 18:30, lo va a presentar junto a Eve Roig en la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, la sala Augusto Cortázar, Agüero 2502, con entrada libre y gratuita. Me encantó tu reflexión, la manera que vos estás exponiendo justamente de lo que trata tu libro. Y a mí se me ocurre preguntarte, primero, ¿cuánto tiempo te ha llevado? ¿No? Y segundo, preguntarte, ¿cuál crees vos que va a ser la utilidad de este material? O sea, ¿cómo se va a emplear este material? Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo me llevó desde que yo presenté el proyecto? Que ya para hacer el proyecto también había estado por lo menos un año antes, ¿no? Yo presenté el proyecto en la Universidad de La Plata, que es donde hice el doctorado, en el 2015 Ajá. y defendí la tesis en el 2020. Ah. Así que bueno, ahí fueron 5 años y un año más o menos. Y bueno, como te dije antes, esto ya un poco, yo ya lo tenía planteado cuando hice la tesis de maestría, o sea, sí, es un largo proceso de maduración. Mm. Mira, con respecto a la aplicación, eh, a ver, yo lo que veo es como realmente como yo lo, lo experimento como un granito de arena. Ajá. Como un granito de arena en la dirección en la que a mí me gusta que avancen las cosas, digamos, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota de hoy, que recibí un WhatsApp de una compañera, preceptora acá en una escuela de Villa Gesell, y entonces ella es una compañera de trabajo con la cual soy muy cercana y me decía de una experiencia que ella había tenido en la escuela con dos grupos de chicos que se habían peleado muy, muy, Mm. muy fuerte físicamente.
y ella se había puesto en el medio de los dos contrincantes, digamos, y estaba muy angustiada, obviamente, después de experimentar esa situación. este, Uno vive con una situación así como de mucho estrés, y ella me hablaba muy angustiada, y entonces me decía, Miriam, por favor, la regla de oro, tenemos que volver a eso. Es una compañera, ya te digo, que conoce mi trabajo, y ella también ha trabajado con sus alumnos. este, Así que yo lo que veo es que realmente, vos estarás de acuerdo conmigo con que está difícil encontrar, o sea, tener una mirada optimista respecto de cómo funciona la escuela, de cómo está funcionando hoy el sistema educativo. O sea, es muy fácil tener una mirada crítica, Sí. pero a la vez esa mirada crítica también es como toda crisis, la posibilidad de pensar desde otras formas, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, a mí la sensación que me da y un poco la esperanza que tengo es que justamente en situaciones donde eh, la convivencia en diferentes instituciones esté muy en crisis, haya necesidad de tomar otras formas, y entonces se abre un poco la mirada a estas otras propuestas, ¿no? Por eso justamente lo edité como libro y lo presento, digamos, siempre que puedo en diferentes lugares. Ujú. Realmente, digamos, por el alcance que hoy yo por hoy tengo, digamos, o como autora, como este, no pretendo ni puedo pretender tener un alcance mucho más que esto, ¿viste? O sea, ojalá el campo se siga abriendo, eso no sé. Sí, Yo por lo que me doy supuesto. cuenta es que cuando los docentes toman contacto con esta propuesta, se les abre como una luz, ¿no? No sé si llamarle luz o qué. Sí, yo creo que es eso, es una luz. Ya con solo leer el título, la enseñanza de la ética a través de la regla de oro, para aprender a tratar a los demás como queremos ser tratados, ya invita a leerlo, invita a la reflexión, invita a que todos encuentren una luz para poder, de alguna manera, mejorar, digamos, mejorar, no sé si la palabra es mejorar la educación, pero bueno, la sociedad está muy enferma hoy por hoy, no solo aquí en Argentina, sino en todo el mundo. Venimos de 2 años en los cuales creo que muchas mentes se han enfermado y evidentemente mm, no se aprendió nada, digamos, de todo eso, ¿no? Porque si no, ¿cómo se justifica que Rusia invada a Ucrania, por ejemplo? Digo, después de tanto horror, tantas muertes, eh, mm, ¿cómo nos cuesta, ¿no? A los seres humanos poder ser un poquito más tolerantes, ponerse en el lugar del otro. Es increíble, uno a veces tiene que respirar profundamente porque si no, uno vive con un estrés como le ha pasado a tu compañera o amiga que te mandó el, Exacto, el sí, sí, WhatsApp sí, con ponerse en el medio de dos bandos del colegio, que uno dice, pero ¿cómo es posible que estos chicos este, estén protagonizando esto, ¿no? Hoy sí, en sí, sí, día. sí, sí. Bueno, a mí imagínate que justamente por el tiempo que hace que me he dedicado a esto, te das cuenta que es un tema sobre el cual a mí me gusta mucho conversar, así que asocio un montón de cosas con respecto a las reflexiones que vos estabas haciendo. Pero hay una perspectiva que nosotros, para las personas que estamos adentro de las escuelas secundarias, nos resulta como obvia, pero no necesariamente es para la gente que está fuera de las escuelas, que justamente la construcción de la convivencia en las escuelas secundarias no deja de ser un intento de construcción de construir la ciudadanía, ¿no? De aprender a ser ciudadanos que nos podemos relacionar de una manera responsable afuera de la escuela. O sea, el eje de la enseñanza de la ciudadanía es uno de los ejes de la enseñanza en la escuela secundaria. Y en base a eso, digamos, cuando yo digo, bueno, el tema de los acuerdos de convivencia, y entonces, claro, se supone que en la escuela es simplemente un ámbito que obviamente tiene condiciones especiales, pero
no debería estar aislada de lo que es el contexto social. O sea, justamente entre la escuela y la sociedad tiene que haber una relación totalmente muy Ujú, íntima. ujú, O sea que esta cosa de aprender el trabajo, de aprender, digamos, la práctica de la ciudadanía a través de los acuerdos de convivencia y todo, es como un espejo, o debería ser como un espejo de lo que vendría a ser después la participación política dentro, o la participación política, la participación social, me refiero, ¿no? ujú. La participación que es más allá de la vida personal en la sociedad. Y entonces, claro, eso es, la verdad que es un campo muy fértil para trabajar, porque viste que los chicos que van a las escuelas secundarias, claramente ya son seres que, que razonan igual que razona un ser humano, o sea, un ser adulto, digamos, razonan distinto del chico de 8 años, de 6 años, ¿no? Que tiene como miradas más parciales, pero los adolescentes ya tienen como un cuadro de todo y bueno, si, no sé si vos te dedicas a la docencia o no sé si tenés hijos adolescentes, No, no, ya no. pero, pero esta cosa de que tienen los adolescentes, de que los adolescentes son muy hábiles en resaltar las contradicciones de los adultos, ¿no? Bueno, porque Ujú, es obvio, o sea, vos me estás diciendo tal cosa y en lo que estás haciendo, o sea, justamente esas son reflexiones morales que hacen los adolescentes. ujú. Entonces, es como una edad muy particular para trabajar todos estos temas. Y vos sabés que este es un dato que a mí, te digo la verdad, me sorprendió tanto, me choquea tanto, que yo lo atendí con mucho, a lo mejor a otros es un dato que se les pasó y no le dieron la importancia que le doy yo, pero Zelensky, viste que era actor, Zelensky Sí, era famoso, llegó a la política por ser actor, sí, sí. pero la particularidad que a mí me llama mucho la atención es que el Zelensky se hizo muy famoso porque él era un profesor de escuela secundaria en su rol de actor, digamos. O Ah, sea, él en su rol de actor personificaba a un profesor de escuela secundaria que justamente lo que hacía era como un trabajo muy, muy de disciplinamiento, ¿no? O sea, era un profesor adentro de una escuela secundaria con una personalidad de mucho liderazgo, ujú. bueno, y ese rol fue lo que a él le abrió, digamos, esta imagen positiva que tuvo después como político que le permitió llegar a la presidencia. Y yo lo entiendo perfecto, porque realmente eh, el tipo de trabajo político que hay que hacer adentro de un aula eh, para que vos puedas dar clase es organizar una pequeña comunidad. Un aula es una pequeña comunidad, que vos la tenés que organizar de tal manera que la convivencia se dé ahí, de tal manera que se produzca una situación de enseñanza y aprendizaje. O sea que la organización política fuera del aula es como si el aula fuera una pequeña comunidad política, ¿no? Es que lo es. Por eso también los buenos políticos son buenos docentes, ¿no? O sea, tenemos el caso por ejemplo, el caso de Perón, que Perón llegó a ser presidente a los 50 y pico de años y él tenía toda una trayectoria como docente. Y entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, más allá de lo que uno adhiera o no al peronismo, Ujú, como personaje, es indudable de que era un pedagogo, pero espectacular. ujú, ujú. Y así vemos otros personajes también, ¿no? Donde la docencia y la política están como muy, muy, muy entrelazados, que a veces cuando uno no lo piensa desde esta perspectiva, no ve de manera tan evidente, ¿no? El lazo entre una cosa y otra. Exacto, exacto. Y vos, ¿cómo ves a los adolescentes hoy? O sea, a mí me parece que obviamente coincido plenamente con lo que vos acabás de explayar. Eh, Me da la sensación de que van muy aceleradamente, ¿no? O que tal vez quieren crecer muy de golpe. Y a mí me da un poquito de miedo eso, ¿no? Que se puedan dar la cabeza contra la pared sin tener el resguardo necesario como para hacerlo, ¿no? Cuando ya una persona es adulta, no digo que una persona adulta no cometa errores ni tonterías, porque ya sabemos que es así, somos seres humanos, no somos perfectos ni lo seremos, pero bueno, el adolescente está mucho más expuesto a darse la cabeza contra la pared y no tener
las herramientas como para digerir esos momentos. ¿Cómo lo ves vos? Mira, vos sabés que yo con respecto a esa reflexión que vos hacés, que la escucho mucho, ¿no? La escucho mucho con docentes en formación, la escucho mucho con docentes en las escuelas, la escucho mucho en el rol de adulto, padre o madre. Ujú, O sea, yo tengo una mirada, pero digamos categórica con respecto a eso. O sea, los chicos no tienen problemas, los que tenemos problemas somos los adultos. O sea, en todo caso, el problema que tienen los chicos es que no tienen eh, adultos que les representen un modelo referentes, coherente. claro. Mm, Entonces, o sea, no sé, en las escuelas se ve tanto, parece como que el problema es la violencia en los jóvenes. Y es ujú, mentira, o sea, los jóvenes simplemente llegan al desborde porque no hubieron, no hubo adultos que frente a los conflictos menores les dieran respuestas coherentes y por eso después los pequeños conflictos se potencian. O sea, me miraste mal y desde el miraste mal hasta que mm, terminaste herido en el hospital, digamos, es una sucesión. ¿Pero por qué? Porque en el me miraste mal no hubo un adulto ahí que estuviera resolviendo desde una mirada un poco más eh, más creciente. ¿Por qué? Porque ese adulto también, cuando lo miran mal, mira mal, o sea, sí, esta cosa de que realmente el problema lo tenemos los adultos y en lo que vemos en los que vemos en los jóvenes, lo único que tenemos que mirar son nuestros espejos y en todo caso horrorizarnos, digamos, por el espejo ese que nos muestran ellos, ¿no? exacto. Este, y qué sé yo, no sé, digamos, desde siempre, o sea, esto yo por supuesto que es como una hipótesis que tengo, pero muy fuerte también, de que desde siempre la juventud horrorizó, escandalizó a las generaciones ya más instaladas, ¿no? O sea, en mi Ujú. caso yo tengo 60 años y sí, a mis 20 yo también escandalizaba a mis padres, digamos, ¿no? O sea, es la ley de la vida, ¿no? No. Entonces esta cosa de que ellos vienen como con otra velocidad, y sí, siempre la juventud vino con otra velocidad. Así es. Este, Bueno, Miriam Barberena, que presenta su libro La enseñanza de la ética a través de la regla de oro, para aprender a tratar a los demás como queremos ser tratados, de la editorial Minio y Dávila. Presenta este libro en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en Agüero 2502, la sala Augusto Cortázar, el miércoles 1 de septiembre a las 18:30, junto con Eve Roy. Miriam Barberena, te agradezco muchísimo este contacto con Senderos Culturales. Un abrazo grandote. Villa Gesell, ¿cómo está? Bien, tuvimos un fin de semana hermoso, con un sol hermoso. Bueno, anoche ya llovió, pero la verdad que a mí me encanta Villa Gesell. Lo elegí como lugar de vivir ya hace muchos años, más de 25 años, y estoy Mirá, contenta de haberlo elegido. Bueno, acá hice también toda mi carrera docente. es- Bueno, yo por supuesto que más que agradecida de tu invitación, pero o sea, como te dije antes, a mí es un tema sobre el cual me convoca muchísimo hablar y todo el espacio que vos me has dado y el tipo de preguntas que me hiciste, no sé, la verdad que muchísimo agradecimiento tengo por esta no. invitación y por esta posibilidad de difundir también esa presentación que voy a hacer en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Miriam Barberena. Te mando un beso grandote. Igual, un abrazo. Chau, gracias. Bueno, Eduardo Ferreira, vamos a un tema musical y volvemos. ¿Eh? Dale nomás.